Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta lección inaugural de los posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, acto de bienvenida y reto académico para el primer semestre del 2019. Por supuesto tengo que presentar al profesor Gonzalo. Sobre él hay mucho que decir, pero como hay mucho que decir es muy difícil escoger por dónde empezar, así que voy a tratar de ser muy sintética. Hablar de su biografía es hablar de la violencia que lo marcó en su vida personal y familiar desde que era niño y que lo definió también académicamente como uno de los investigadores más acuciosos sobre este fenómeno, intentando avanzar en explicaciones profundas sobre sus formas y significados, sobre sus actores e intereses y sobre las mutaciones y derivaciones a través de las cuales ellas, en plural, las violencias, se han perpetuado en nuestra sociedad. Sus estudios en torno a los conflictos sociales y a las violencias en el país conforman una amplia bibliografía con más de 100 títulos, entre libros, capítulos de libros, artículos y escritos publicados en diversos medios, todo un acumulado que, recogido desde 2007 en el Grupo de Memoria Histórica, vinculado a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, lo llevó en 2011 a la dirección del entonces recién creado Centro Nacional de Memoria Histórica, donde el ejercicio clave gira en torno a la reconstrucción de la memoria del conflicto como parte de una política que busca, o buscaba, todavía no sabemos eso, contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, según reza la misión institucional. Y que lamentablemente dejó hace ya varios meses. Al profesor Gonzalo lo invitamos a realizar esta charla el día 11 de marzo de 2019, invitación que aceptó a pesar de estar intentando tomarse unos días de descanso, según me dijo, abro comillas, por culpa del presidente Duque, cierro comillas, que en ese momento se encontraba presentando sus objeciones a la Justicia Especial de Paz. Días después de aceptar esa invitación, nos envió el título de la presentación, Memorias en tiempos de polarización, una reflexión sobre la que seguramente ha tenido que volver una y otra vez en el carrusel político de las últimas semanas, plagado de objeciones, contraobjeciones, renuncias falsas, políticos oportunistas, discursos incendiarios y toda clase de prácticas corrompidas y envilecidas. O tal vez estas prácticas han sido la constante histórica y casi que naturalizada en la política de este país y el carrusel no es de la política, sino de las esperanzas de la porción de la población que sigue pensando que construir y habitar una sociedad sin radicalismos es posible. En ese marco, y ese sueño que comparte la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación, le damos la bienvenida a toda la comunidad académica de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y especialmente al profesor Gonzalo Sánchez Gómez, a quien escucharemos reflexionando sobre memorias en tiempos de polarización. Muchas gracias y por favor apaguen sus celulares. Bueno, muchas gracias, profesora Lina. Muchísimas gracias y reconocimiento a todos los profesores de posgrados comprometidos en esta ardua tarea de la docencia y, por supuesto, a los estudiantes que también pues, tienen que ser nuestros próximos relevos para estos desafíos que nos acometen hoy. Voy a hacer una reflexión o unas cuantas reflexiones muy generales sobre las conexiones entre los desarrollos de la memoria y el contexto político. Pero voy un poco más atrás, como buen historiador, me remonto un poco atrás en el enunciado de este proceso. La construcción del campo de la memoria en Colombia es muy similar a la de países del Cono Sur, pese a las diferencias con sus regímenes políticos, y está vinculada a las relaciones cambiantes entre la sociedad, el Estado y la insurgencia. Pero tiene que ver sobre todo con el arraigo de la práctica y la defensa de los derechos humanos en el continente. Los roles asignados al Estado en relación con su responsabilidad de proteger esos derechos marcaron la militancia social y el repertorio de quienes se dedicaron a su promoción. Esos roles fueron variables y pueden resumirse en tres grandes momentos que quiero compartir con ustedes. El primero, de una percepción del Estado como enemigo
desde el mundo de los derechos humanos, el segundo de su representación como instrumento para la protección de los derechos humanos y el tercero de una fase compleja pero predominante de Estado como socio de las organizaciones que velan por su aplicación estricta. La temporalidad de la memoria. El primer momento estuvo caracterizado por lo que pudiéramos llamar la disociación entre el Estado y la sociedad, que tuvo lugar durante las décadas de los 70 y 80 y como protagonistas a organizaciones de derechos humanos que fungían como constructoras de memoria, así el término no hubiera sido acuñado todavía con las especificaciones que le atribuimos hoy. Como he señalado en otro escenario, la memoria en Colombia no surge como un campo autónomo, no es un objeto de trabajo en sí mismo, sino que aparece de forma subsidiaria, inmersa en la denuncia y movilización por la defensa de los derechos humanos. Opera, si así pudiera decirse, encapsulada en las luchas más amplias contra el régimen político. Durante esas décadas, el Estado era visto como el principal enemigo del movimiento de derechos humanos y del inconformismo social. Era percibido solo como un aparato de represión de los grupos o clases dominantes. El principal referente de Estado que se tenía para activistas sociales y derechos humanos eran las dictaduras militares del Cono Sur. Por tanto, no se veían diferencias sustantivas entre el Estado dictatorial y el Estado de democracia restringida, como se caracterizaba al nuestro. Más aún, a este último, al nuestro, se le consideraba una dictadura encubierta, lo que se pensaba hacía más difícil de confrontar que a la dictadura propiamente dicha que ponía su cara. El Estatuto de Seguridad Nacional, instaurado durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, contribuyó a consolidar la percepción de las dictaduras y el régimen político colombiano como un continuum de violencia institucional. El Estatuto de Seguridad era un entramado normativo creado para contener el comunismo, temor exacerbado con la vecindad de la Revolución Cubana, y mantener un férreo control social y político que en su aplicación atropelló líderes campesinos y sindicales, a periodistas y estudiantes. El poder avasallador del Estatuto alcanzó incluso a intelectuales de renombre como el poeta Luis Vidales y el cineasta Carlos Álvarez, sospechosos de colaborar con la guerrilla del M-19 en el robo de armas del Cantón Norte y en la toma de la Embajada de la República Dominicana a principios de los 80, y al escritor Gabriel García Márquez, que fue obligado a un segundo exilio por cometer un simple delito de opinión. Su primer exilio había sido en 1955, cuando trabajaba como reportero del diario El Espectador bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. En 1979, y precedido por el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa fundó y presidió el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo primer foro se llevó a cabo en marzo de ese año, 1979. Según su informe, en el informe de ese comité en 1981, entonces apenas en 2 años, habían sido detenidas 2.203 personas, 452 habían sido torturadas, 268 asesinatos, 97 desapariciones y 17 casos de asilo político. Estas cifras eran un fundamento consistente para argumentar esa no confesada vecindad de nuestro régimen político con las típicas dictaduras. Dentro de los crímenes de Estado, la desaparición forzada tuvo particular centralidad, haciéndolo eco una vez más al movimiento de derechos humanos del Cono Sur con su organización icónica de Madres de Plaza de Mayo, en cuyos rituales de protesta era difícil discernir si eran simples defensoras de derechos humanos o portadoras y generadoras de memoria, la memoria de sus ausentes. Ante semejante panorama,
de violencias múltiples, la tarea inmediata no era con todo la de la memoria, sino la de la denuncia, que se traduce en una exigencia de justicia, de lucha contra la arbitrariedad y la impunidad. Es por eso que los abogados defensores de derechos políticos cobran tal relevancia durante ese periodo y son sometidos a recurrentes amenazas de grupos clandestinos o al asesinato, como ocurrió con el profesor de la Universidad Nacional, Alberto Alaba Montenegro. La denuncia es la primera forma y registro de la memoria de las víctimas, afirmé en otro lugar, la denuncia. En ese primer momento, la tarea del militante político también queda claramente definida: conseguir aliados en el sector social y en las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que para entonces era tan importante como hoy se considera Human Rights Watch, porque no de otra manera se oían los reclamos. El objetivo de esos contactos era confrontar al Estado frente a ciudadanos y frente a instituciones internacionales, poner en evidencia la ilegitimidad de sus prácticas y de su autoritarismo. En el caso colombiano, los opositores fueron estigmatizados por el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Camacho Leiva, quien los etiquetó como brazos desarmados de la subversión y por lo tanto blanco legítimo de la violencia estatal. Con esos récords desastrosos en violaciones de derechos humanos, el Estado no solo no era visto como enemigo, sino como el principal perpetrador de violencia más aberrante, como la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y la tortura a través de agentes militares y de servicios secretos. Y desde la orilla del movimiento de derechos humanos, este Estado era considerado terrorista y dictatorial. Desde el lado opuesto, el movimiento de derechos humanos era considerado por el Estado como una simple prolongación de la insurgencia que pretendía desmantelar el orden existente. No había diálogo posible, sino antagonismos insuperables. En resumen, había una mala convivencia del Estado con la sociedad. Solo el brote revolucionario en la Centroamérica de los 80 evitó el viraje definitivo de Colombia hacia el autoritarismo militarista. Lo que a la luz de la actual ley de víctimas sería considerado como prácticas de memoria histórica, por entonces consistía en registrar, documentar y archivar violaciones a los derechos humanos, responsabilidades que asumían las organizaciones sociales dedicadas a su protección. De lo dicho se concluye, y quisiéramos enfatizar, es que al final de la década de los 70 ya había prácticas sistemáticas de memoria sin que se las llamara así y sin que fueran consideradas aún un tema en sí mismo. La defensa de los derechos reclamaba la puesta en movimiento de repertorios de memoria, y esa se convertía a su vez en un centro de producción de la conciencia sobre los derechos humanos. Las prácticas de la memoria eran auxiliares de la justicia. Segundo momento, lo podemos llamar de responsabilidades divididas. A fines de los 80, en efecto, el Estado pasa a ser un recurso instrumental y ya no solo enemigo en la promoción de la defensa de los derechos humanos, a la cual se fueron sumando organismos internacionales como Amnistía Internacional, gobiernos y parlamentarios principalmente europeos. El gobierno nacional, a través de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, creada en 1987 por la administración Barco, asumía la tarea de centralizar reclamos, tramitar denuncias dentro del propio Estado, emitir directrices gubernamentales, convocar eventos de promoción de defensa de derechos humanos, inicialmente desde luego con un comprensible escepticismo social sobre su eficacia, pues para muchos el gobierno utilizaba la retórica de los derechos humanos contra sus adversarios sin hacer mucho por protegerlos, en tanto que otros lo veían no sin razones
como la apertura de nuevas ventanas de acción política que había que celebrar. En todo caso, gradualmente empezó a germinar un mínimo de espacio de diálogo entre instituciones estatales y organizaciones sociales. Se recrimina al Estado en razón de sus prácticas violatorias de los derechos humanos, pero al mismo tiempo se le pide que actúe como garante y titular del deber de justicia. La denuncia dejó de operar como expediente contra el gobierno como un todo y se fue focalizando en ciertas instituciones del Estado, las fuerzas de seguridad, el aparato represivo del Estado. Se promovía formalmente el respeto de los derechos y se aceptaba, cada vez más perceptiblemente por la opinión pública, la responsabilidad manifiesta de agentes del Estado en las violaciones de esos derechos. No era un cambio menor frente a los discursos de evasión o justificación propios de la era Turbay. Paralelamente a esa flexibilización del manejo estatal de los derechos en el nuevo momento político, comenzaba a hacer camino otra novedad: el reclamo de amplios sectores sociales a la insurgencia por los crecientes signos de degradación de su acción bélica en un país que se preciaba de reconocidos antecedentes y contribuciones internacionales a la regulación de la guerra desde los tiempos de don Andrés Bello. Los acusadores de antes al Estado eran también acusados ahora por una sociedad que comenzó a expresar en todos los tonos su voluntad de paz. Me referí a esa involución política hace casi 20 años y a sus nuevas dinámicas en unas reflexiones con motivo de la inauguración de la cátedra Antonio Nariño en la Sorbona de París, como la guerra contra los derechos del hombre. El postulado recitado durante muchos años de que solo el Estado violaba derechos humanos se erosionaba gradual e irremediablemente. El blanco de las demandas se había ampliado inusitadamente. Se le reclamaba tanto al Estado como a la insurgencia. Ese reclamo por separado a ambos se tradujo luego en un reclamo de conjunto al Estado y a la insurgencia a sentarse a la mesa a negociar. Develar la degradación de la guerra era una invitación a buscar los caminos para terminarla. En un tercer momento, el Estado entra como socio de las organizaciones sociales en la producción de memoria. Del antagonismo, pasando por la instrumentalización a la asociación de esfuerzos, se articula todo un proceso de maduración y de conquistas sociales mediado por una afirmación explícita de autonomía de las instancias productoras de memoria frente al Estado y dentro del Estado. Esa vocación de colaboración, pero a la vez de autonomía, cristalizó en el grupo de memoria histórica con el abordaje de casos nacionalmente reconocidos de responsabilidad estatal y fue considerablemente ampliada con la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, que recibe el mandato de responder al deber de memoria del Estado, es decir, a la creación de las condiciones de posibilidad para el despliegue de las iniciativas sociales de memoria. La memoria se fue transformando entonces, ahora sí, en un campo específico relacionado con su matriz en los derechos humanos, pero también con lenguajes, objetivos y perspectivas diferenciadas. La memoria, digámoslo más claramente, se construye entonces en una doble relación, con los derechos humanos y con el Estado. Toda la potencia de lo primero y todas las posibilidades y oportunidades, las limitaciones y oportunidades de lo segundo. La memoria se volvió en los últimos 4 o 5 años un campo central de la política y su misión, la búsqueda de sentido al pasado del conflicto armado en proceso de resolución. Un sentido del pasado que está moldeado al vaivén de los intereses, necesidades y desafíos actuales. Hoy más que nunca, la memoria nos habla del pasado, pero quizás nos dice más sobre el presente. Esto nos lleva a la otra pregunta, que se expresa en la lucha
por las legitimidades. ¿Quién hace la memoria? En Argentina esto fue objeto de un amplio debate. Si el Estado podía considerarse un productor de memoria habiendo sido el gran perpetrador y si se podía trabajar con él en la época de la transición. Ese fue un debate que tuvo muchísimos altibajos. En Colombia, la discusión se hace de alguna manera a posteriori. El Estado instala la memoria, el deber de memoria, pero también el derecho de las víctimas a verdad, justicia, reparación y no repetición. Desde las organizaciones sociales y desde el Estado comienza a aceptarse en gran medida las iniciativas de derechos humanos, marchas, conmemoraciones, monumentos, informes, que esas actividades eran prácticas de memoria anteriores al reconocimiento formal de las instituciones. A la luz de estas nuevas posibilidades y a pesar de que este país es poco monumental si se le compara con buena parte de los países centro y suramericanos, la historia nacional vuelve a escribirse y cristalizarse o por lo menos a representarse en estructuras narrativas, sí, pero también en lugares, monumentos y símbolos que se encuentran a menudo visibles en los espacios por los cuales circula la vida citadina y veredal, las calles, los museos, los edificios públicos, pero también los caminos, los ríos, las piedras y los árboles. De igual modo, las coplas, las danzas, los bordados y los cánticos de la ritualidad campesina, indígena y afrodescendiente se llenan de memoria. Todo un mundo que se abre ante nosotros, enorme diversidad de estrategias y estructuras narrativas, frente a cuyo asombro la pregunta es: ¿por qué solo ahora descubrimos o redescubrimos la fuerza de estos repertorios? Sentí vivamente la necesidad de plantearme esa interrogante recorriendo hace apenas unas cuantas semanas la Comuna 13 de Medellín, convertida hoy en monumento comunitario de tragedias, pero también de inesperadas transformaciones asumidas por sus propios pobladores. ¿Por qué vemos hoy más claro que nunca el potencial devastador de la violencia, pero también la fuerza creadora de las comunidades? La memoria resulta particularmente fecunda cuando pensamos nuestro país a partir de las trayectorias de sus conflictos que de los ideales de la nación soñada. Espacialidad de la memoria. Surge la pregunta: ¿cómo se mueve la memoria en la geografía nacional? Hay una evidencia mayor como punto de partida para pensar esa relación. La guerra se desarrolla y se sufre en los territorios. Dicho en otros términos, las dinámicas espaciales del conflicto se corresponden con las dinámicas sociales de la memoria. Una hipótesis por desarrollar y controvertir todavía. La memoria social en Colombia se mueve de las periferias hacia el centro más que a la inversa, lo cual se debe en gran medida a que en la construcción del campo de la memoria, como lo hemos señalado repetidamente, hay una precedencia de la memoria social sobre la memoria institucional. Alfabit en Trujillo, comunidades de San José de Apartadó, el Pacífico de Bojayá y el Oriente antioqueño comenzaron a hacer memoria antes que Bogotá. En sentido contrario, las memorias institucionales se mueven predominantemente del centro a las periferias y marchan como un proceso de irrigación a los territorios a demanda de estos. A veces son sincrónicas, a veces son asimétricas, pero en todo caso, a la larga, profundamente entrelazadas. Nuestra hipótesis es que, a diferencia de muchos otros países en donde las capitales son el centro de gravedad de la producción de memoria, pienses en Buenos Aires o Santiago de Chile, la memoria en Colombia se encuentra altamente descentralizada,
lo que de paso hace sentir mucho más su vitalidad a lo largo y ancho del país. No obstante, esta constatación tiene su reverso: la desconfianza de esas memorias periféricas sobre el centro, del cual se sienten marginadas, excluidas, discriminadas o instrumentalizadas. Por eso, en los diálogos regionales de memoria que promovió otrora, subrayese otrora, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con miras a la construcción del guión del Museo de la Memoria, las regiones se mostraban reticentes inicialmente a la idea de que la sede de el Museo de la Memoria fuera Bogotá. ¿Por qué no aquí?, nos decían. Y a la vez exteriorizaban su preocupación porque sus archivos se fueran a Bogotá. Llevarlos a Bogotá lo consideraban como una especie de expropiación de sus memorias locales y sociales construidas durante muchos años. Hubo que explicar mucho para que se entendiera que ellos o ellas, las comunidades, las víctimas, guardaban los originales y que poner su memoria en Bogotá también era una manera de potenciar sus impactos. Fue una ardua tarea que exigió clarificaciones, negociaciones, alineamientos, afinamientos de la forma en que se establecerían esas relaciones. Contextualidad de la memoria. El país y la sociedad han ganado mucho en construcción de memoria histórica en las últimas décadas. Nos acostumbramos incluso a ver este proceso en línea ascendente e irreversible, pero no. Hoy pareciéramos estar entrando a una fase de pérdida de espacios conquistados. La memoria y la verdad están amenazadas por un inesperado cambio de contexto político en el cual los desarrollos de la ley de víctimas, de la paz y de toda la institucionalidad derivada de los acuerdos es conducida por una corriente gubernamental que niega las bases políticas de toda esa arquitectura institucional, la existencia misma del conflicto armado. Hay un proyecto político en marcha, el que ganó las elecciones, cuyo eje no es la paz. Su programa frente a esta es lo que pudiéramos llamar un programa negativo: el desmonte, la renegociación, la contención a las medidas nucleares de los acuerdos en todos los frentes: tema agrario, participación política, responsables ante la justicia. En vez de progresar, entonces estamos desandando caminos. Si algo habían cambiado en Colombia las negociaciones y los acuerdos, era el número de protagonistas de la conversación nacional. La mesa siguió dándole prioridad a las víctimas, ciertamente, pero fueron llegando con fuerza propia otras voces: organizaciones sociales, partidos políticos y sobre todo los actores de la guerra, la insurgencia y el Estado, y para completar el cuadro, las exigencias de verdad de los terceros, a los patrocinadores políticos y financiadores de la guerra. El universo de las víctimas y el de los perpetradores se amplió considerablemente a la par que las negociaciones y la maduración de los acuerdos. Era el horizonte que teníamos hace escasamente un año atrás. Pero hoy la memoria y la verdad están amenazadas por lo que alguien ha llamado narrativas tóxicas, hechas en clave de odios, de venganzas y no de reconciliación. Pareciera que estuviéramos transitando de la memoria Dei para las víctimas a la memoria Dei para los victimarios, con el argumento de verdad completa, de la memoria completa, de la memoria total. La memoria de las víctimas va quedando como una sombra entre la memoria salvadora de los paramilitares y la memoria heroica de los militares. Por ello, las víctimas buscan afanosamente un lugar de escucha en la Comisión de la Verdad y en la Jurisdicción Especial para la Paz, también amenazadas. El saldo neto de estas incertidumbres es un ensanchamiento de la dimensión bélica de la memoria.
a contracorriente de nuestra consigna, la memoria, una aliada para la paz, la memoria se instala cada vez más como un lugar simbólico en donde se sigue librando la guerra, en cuyo fin por vía negociada los nostálgicos de una victoria militar no se logran acomodar. Entramos pues a una guerra de narrativas sobre el sentido del pasado y sobre la escritura del porvenir. La gran preocupación de los distintos bandos de la guerra hoy es: ¿cómo voy a quedar yo en el futuro, en el relato nacional? En todo caso, de un lugar puramente marginal hace 15 o 20 años, el campo de la memoria, la verdad y la justicia pasaron a dominar comprensiblemente la agenda política actual. A modo de colofón, una discusión ausente, la pregunta por el régimen. En las dictaduras del Cono Sur y en las centroamericanas, la pregunta por la naturaleza de la transición tenía una respuesta clara. La superación de la guerra o el terrorismo de Estado pasaba por amplios debates sobre lo que se había perdido con la dictadura en materia de derechos. La documentación del horror era entonces un componente determinante en las comisiones de la verdad y los ejercicios de memoria individual o colectivas que le siguieron. Esa transición pasaba asimismo por el debate sobre el tipo de democracia que se pretendía instaurar. Más allá de los debates, había un antes y un después en la naturaleza del régimen. En el caso colombiano y en la mesa de negociaciones no circuló la pregunta sobre el cambio de régimen. Es una constatación que genera una enorme incomodidad en la caracterización de nuestra transición. De una democracia con más muertos a otra con menos muertos. Una democracia con menos muertos es bastante, pero deja pendiente la remoción de las causas que originaron la violencia y propiciaron su reproducción. No hay un cuestionamiento a esa democracia que algunos han llamado incluso democracia genocida, con el padre Javier Giraldo. Todo se pasa en la mesa como si la violencia negociada hubiera sido exterior al régimen. El debate de La Habana se dio en torno a reformas de diversos aspectos del régimen político y no en torno a un proyecto de sociedad de la insurgencia por realizar o una democracia en marcha por defender desde el gobierno. Lo de La Habana fue en realidad una negociación entre débiles con muy escasa capacidad transformadora. Pero dado el contexto mundial, insisto, tampoco es menor lo logrado. Iván Márquez anda diciendo hoy que fue un error la entrega de armas, pero sin esa entrega hubiera habido hoy una negociación posible. La academia podría o debería especular más sobre los alcances de este déficit en la naturaleza y en la narrativa de las negociaciones para entender mejor las razones de la insurgencia en el país y los límites de los cambios logrados. Es una tarea de largo plazo. El momento presente ni siquiera alienta a hacerse esas preguntas tan ambiciosas. Por ahora nos queda luchar por el cumplimiento de lo mínimo que se pactó, que ya nos está costando mucho, no solo en términos de muertos, sino también de retrocesos institucionales. El pacto, lo sabemos, no agota las tareas de la paz. Estas, nos lo dice a gritos la coyuntura actual, van más allá de esta memoria, a veces insumisa y a veces resignada, que nos atraviesa como sociedad y como nación. Muchas gracias. Damos espacio a las preguntas por parte del público. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y si la primera ronda la cumplimos y tenemos tiempo de seguir, continuamos. Entonces, ¿quiénes quieren hacer las primeras 3? Primera, segunda y número 3. Listo, comenzamos.
Muchas gracias, profesor, por la puesta en escena de su charla. Yo le quisiera hacer una pregunta, una respecto del título de la conferencia y la otra que tiene que ver con algo que dijo durante la exposición. La primera es hablar de la polarización. Hoy también se tiene una teoría de que no existe la polarización estatal, sino que, o mejor dicho, la polarización política, sino que más bien se habla de una polarización del sector político de la derecha solamente, y que el Estado, y que mejor dicho el pueblo está soportando eso, el Estado está soportando eso, la política está soportando, es solamente la polarización o la radicalización, perdón, de la derecha. Una apreciación propia respecto de eso. Y lo otro, en la construcción de la memoria, usted mencionaba que sería importante el hecho de que se creara desde el centro, pues que se constituyera la creación de la memoria desde el centro, mencionando a Bogotá como parte capital de esto. Se equipara con Chile, lo hizo, y Argentina. Pero precisamente eso no representaría a largo plazo un problema cuando se trata de conectar, como por ejemplo con esas intenciones que muchos actores políticos tienen hoy de querer contar una verdad y tratar casi que de olvidar lo que pasó en las regiones, es decir, de invisibilizar lo de las periferias y más bien centralizar el relato histórico para no pasar como lo que realmente se fue a la historia de Colombia. Muchas gracias. Me la deja responder, así es que si no después me enreda con otras cosas. Gracias. No, porque es que yo creo que la pregunta sí va a puntos muy neurálgicos. Bueno, yo entiendo bien el sentido de la interpretación que tú le estás dando a la polarización. Digamos, lo que se está planteando aquí es, sí, yo creo que a esta sociedad la dividieron en torno a la pregunta sobre las bondades y sobre los mecanismos para la consolidación de la paz. Y la sociedad quedó efectivamente dividida con el plebiscito, es decir, el plebiscito nos mostró un 50% de esta sociedad con posiciones muy distintas. Algunos argumentan no sobre la paz, sino sobre los modos de llevarla a cabo, sobre las condiciones en que debía haberse llevado a cabo. ¿Qué es lo que queda con esa polarización? Que por el momento es una polarización que se manifiesta en el discurso, en el nivel simbólico, que cada vez esa polarización se puede convertir realmente, traducirse en violencia efectiva, armada, política, violencia física, que es lo que ya estamos viendo. Esta polarización del lenguaje político se está convirtiendo en una excusa, en una legitimación para esto que estamos viendo todos los días. Cuando se está matando líderes sociales y no hay una acción decidida desde el centro que te preocupa a ti en la reacción de todo este proceso, pues obviamente se entiende que hay una libertad para hacerlo, y más cuando salen cosas como las que surgieron en los últimos días de los lineamientos que se han dado desde las fuerzas militares sobre cómo, como diríamos en términos populares, cascarle como sea a quienes sean percibidos como opositores. Entonces, sí, digamos, la polarización es incitada desde una fuerza política, digamos, enemiga del proceso de paz. Pero obviamente que los otros no se van a quedar solos. Es decir, la preocupación hoy es, y que lo de Márquez comienza a ser muy diciente, es que sí, cada vez es más claro para la población, si cada vez es más claro para la insurgencia que entra a negociar, si cada vez es más claro para la insurgencia que no ha entrado a negociar, que es que negociar no renta, que es que la paz no le renta, que es que la paz se le puede traducir solamente en costos, pues a lo que vamos a llegar en pocos años es otra vez a la reactivación de la guerra. Es decir, yo entiendo que hay una gran masa de la población que no quiere la guerra, pero la pueden forzar a la guerra. El problema es ese, que la pueden forzar a la guerra. Yo confío, digamos, como ciudadano hoy colombiano, y por las cosas que también veo, que uno se llena aquí a veces de pesimismo un día y al otro día amanece con ciertas razones para pensar que no es posible regresar a ese pasado. Si uno mira la semana pasada, los acontecimientos de la semana pasada, pues, y uno está siguiendo la noticia al día a día, pues termina abrumado con que esto
no tiene salida, con que ya el sentimiento de derrota, yo sentía en el cotidiano WhatsApp de la gente, yo me quiero ir de este país, este país es una mierda. Hay un desespero social, no hay salida, no hay salida. Pero de repente, al otro día, uno comienza a ver cómo la escena política se mueve. Un día la política se está jugando en el Palacio de Nariño, un pacto nacional. Las fuerzas políticas salen del escenario Casa de Nariño y se encuentran con que esa convocatoria es una bofetada a todas las fuerzas políticas de oposición y que no están incluidas, convocadas en ese pacto. Pero ya hoy, entonces yo me levanté optimista, mirando el WhatsApp, pues decía, ya hoy se está planteando eso, no un frente con Duque, sino un frente de todas las fuerzas de oposición para diseñar su propia estrategia para seguir hacia adelante. Eso cambia. Si eso se desarrolla, nos cambia totalmente el escenario, porque ya no es una gran mayoría que tiene que someterse a un gobierno cada vez más minoritario y débil, peligrosamente débil, porque ese es el otro problema. Cuando un gobierno se convierte demasiado débil, también se convierte en peligrosamente débil, porque las tentaciones entonces a la salida por la vía autoritaria van creciendo. Todas estas invocaciones a la conmoción interior y a lo que sea, mire cómo está ¿cómo se dijera? Como de irritada la sociedad. Cuando el presidente convocó a la rueda de prensa en Catam, yo estaba en una reunión con la Comisión de la Verdad, y bueno, inmediatamente en esa comisión pues hay gente metida en el mundo de la política, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que están convocando allá, que no, pues que van a extraditar a Santrich. Y no es que van a extraditar a Santrich, es que Duque va a convocar a la conmoción interior, va a cerrar el Congreso y va a extraditar a Santrich. Son las tres cosas. Entonces, digamos, el escenario que se pintaba era un escenario institucionalmente tremendamente dramático. Es decir, se van creando, digamos, un estado de ánimo en la sociedad de que estamos, sí, al borde de la guerra, porque estábamos metidos en esa dinámica de la expectativa de para dónde se mueve el gobierno. Entonces, lo que a mí me alienta en este momento es que se están moviendo las fuerzas que están por fuera del gobierno a hacer su propia propuesta política al país. Y eso es otra cosa, que no tengamos que esperar qué dice Duque o no dice Duque a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche, sino que estemos esperando a ver cómo se desarrollan las nuevas alianzas políticas para un futuro que esperemos sea muy distinto a este presente que tenemos en este momento. Entonces, eso por un lado. Entonces, no es que la gente que le ha apostado a la paz esté polarizando, es que la polarizan, la obligan a la gente. Esa es la historia de la tragedia de este país en los años 50 también. Es decir, pues sí, los campesinos no son guerreros por esencia, pero es que cuando lo ponen a que, bueno, es decir, o te mueves o te armas o te mueres, pues sí, te armas, porque lo primero, el mecanismo de reacción instintiva del ser humano pues es la defensa. Bueno, sobre esto de la memoria del centro, sí, no, tú tienes razón. Yo he hablado de cómo esto se había movido en las últimas décadas. El proceso social en confrontación, en discusión o en negociación con el aparato estatal. Eso es. Y estaba subrayando, y lo he subrayado muchísimo, de cómo la experiencia social de construcción de memoria, yo creo que pues Antioquia para mí ha sido el ejemplo. Yo les confieso esto, cuando yo asumí la dirección del Centro de Memoria, del Grupo de Memoria Histórica, esto es 2007, yo asistí, y fue lo que a mí me determinó finalmente a asumir eso, a un evento que se realizó acá en Medellín que se llamaba El Mosaico de las Memorias. Había como 800 organizaciones sociales allí. Y entonces, cuando todo el mundo me decía, ¿tú cómo te vas a meter ahí? Hacer memoria en medio del conflicto es un imposible. Es un elemento de riesgo para los investigadores y es un momento de riesgo. Perdón, se me olvidé que estaba… y es un elemento de riesgo para las víctimas. Es decir, porque quien suministra una información se vuelve en un elemento problemático para las fuerzas de la violencia. Entonces, esa es una tensión muy fuerte sobre el manejo del testimonio. Entonces, el primer llamado era, digamos en Bogotá, era, ojo, cuidado, no te metas, que es, y las experiencias internacionales muestran que hacer memoria en medio del conflicto es un imposible. Lo que yo escuché en ese evento en Medellín que decía la gente era,
¿Cómo que eso es imposible? Si es que nosotros la estamos haciendo. Aquí miren todo el Oriente Antioqueño, llevamos años haciendo memoria en medio del conflicto. Para nosotros no es si es posible o no posible hacer memoria. Para nosotros la pregunta es ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacerla? Y necesitamos que nos ayuden a hacerla. Totalmente cambiado el panorama, ¿cierto? Cuando tú lo miras entonces desde Bogotá, no se puede, y aquí te dicen, no señor, nosotros ya estamos lejos aquí en el Oriente Antioqueño. Entonces, sí, yo pongo el énfasis fuerte entre ese desfase entre el proceso social y los procesos institucionales que en estas últimas 2 décadas, digamos, se han ido ajustando, la última década, se han ido ajustando al proceso social. Uno lo que ha visto es que toda una institucionalidad como la ley de víctimas, el tema de tierras y el tema de las reparaciones y el tema de la verdad, normalmente ha sido muy posterior al proceso de la negociación o a la derrota de las fuerzas que estén opuestas al Estado, muy posteriores. Aquí, una cosa sorprendente es que tenemos una ley de víctimas cuando todavía no se ha negociado. Tenemos una ley de víctimas, entonces estamos hablando de reparación y estamos hablando de verdad y estamos hablando de justicia para las víctimas sin tener todavía unos acuerdos consumados. Y no sabíamos, cuando se instaura la ley de víctimas en 2011, ¿quién sabía que íbamos a entrar por fin a una negociación que condujera más o menos a un término definido? Entonces, había como una expectativa de un acompasamiento creciente y el proceso de paz, digo yo, es como el que permite realmente acompasar toda esa institucionalidad que se ha creado y el proceso social. Pero es cierto lo que tú dices, yo lo que estoy describiendo es un momento en el cual se presumía que esto iba a continuar, que la sociedad se había apropiado de este proceso y que se la sometían a una prueba como el plebiscito. La sociedad iba a decir sí, pero ¿cómo es posible que la sociedad que ha experimentado la guerra 50 años? Y entonces la pregunta que todavía nos tenemos que hacer es ¿por qué diablos? ¿Por qué diablos la gente que sufre la guerra le apuesta de alguna manera a la continuación de la guerra? Porque es así, yo no sé, uno la plantea duro, es así. Claro, sí que hay unas falsedades, que hay unas mentiras, que la ideología de género, que el papel, es que las fuerzas se desacomodan tremendamente en momentos de crisis. Segundo, bueno, yo me estoy explayando mucho, pero es que aquí estamos tocando temas sustantivos. Para mí un factor determinante fue el rol de la Iglesia en lo del plebiscito. Porque la Iglesia se asustó con el discurso de género de los protestantes en el país, ¿sí? De las iglesias cristianas, se asustó con eso y no dio el debate, no quiso dar el debate. Yo tuve la oportunidad de hablar con jerarcas de la Iglesia Católica 2-3 meses antes del plebiscito y estaban seguras de que las parroquias, que son un andamiaje institucional, social poderoso en este país, estaban totalmente jugadas por la paz y se iban a meter. Eso no se vio, se replegaron, entonces no ganaron. Bueno, entonces sí, quedan interrogantes muy fuertes ahí. ¿Qué pasa en esta sociedad que después de esta gravedad de lo que está en juego no lo traduce en medidas concretas? Bueno, aquí me acaban de llamar la atención, que ya me fue mucho. Segunda pregunta. Acá. Primero, muchas gracias por su acertada intervención. Ahora, si bien los discursos que hierven el corazón en cuanto a política y Estado se tratan, son de por sí incendiarios y respecto a la cruel verdad que enuncian las memorias que usted nos trae del fondo de la historia, ¿cuál cree usted que es el papel de los jóvenes en la construcción de sociedad, ahora y en el futuro, a unas sabiendas de que la guerra solo engendra más guerra y la violencia no es una respuesta a la violencia? Okay, muchas gracias. Sí, los jóvenes son la esperanza de este país, no solamente por la edad, sino por lo que pusieron en evidencia frente a la ciudad de lo que podía significar una reacción de los jóvenes realmente defendiendo la paz. Todas estas vigilias que se organizaron justamente en Bogotá y en todo el país sobre los efectos del plebiscito, sobre
antes y después del plebiscito, pues, yo creo que también fueron un mensaje muy grande a la sociedad. Es decir, hay una generación que está creciendo, que no quiere que se repita la historia de sus padres y la historia de sus abuelos. Yo no sé, y alguien me lo preguntaba ahora, si la juventud hoy tenga el conocimiento del conflicto que la lleve a hacer esa reflexión para una apuesta más comprometida en el largo plazo, si sea una simple medida, digamos, reactiva también de ellos como jóvenes que quieren un futuro mejor. Pero yo sí creo que en este momento los jóvenes mostraron que tienen una enorme capacidad de incidencia pública en un país en donde hay un enorme desorden digamos, de las instancias políticas que organizan la política en la sociedad. Digamos, una de las cosas tremendas de este país es el fraccionamiento político. ¿Cuántos partidos políticos hay en este país? No hay una fuerza que conduzca, o hay una fuerza minoritaria que conduce y que tiene que conducir muy a contracorriente de la sociedad. Pero el dato fuerte es eso, no hay corrientes políticas gruesas que conduzcan, dirijan políticamente a la sociedad, y no hay cuerpos sociales tampoco. Digamos, estamos en una situación muy compleja, no hay un gran movimiento campesino, no hay un gran movimiento social. Es decir, hay que saber que estamos pagando los costos de la guerra, ¿no? Los costos de la guerra es el fraccionamiento de la sociedad. Por el peso de esa guerra estamos profundamente fraccionados. Entonces, uno se hace ilusiones, sí, nosotros desde el Centro de Memoria Histórica, de que había un camino, y ese camino hay que recorrerlo, de que a través de la pedagogía de la paz, del involucramiento a los jóvenes universitarios, de las escuelas y demás, en el conocimiento del conflicto, los jóvenes iban a tener un compromiso mucho más fuerte con la paz. Ese aparecería como lo obvio, digamos, como el presupuesto nos dice. Si uno sabe los alcances de la violencia, pues si los tiene claros, entonces no hay argumentos para que ella se siga justificando. Ahora está un poquito construido sobre la idea de que no hay el suficiente conocimiento o apropiación social de lo que ha significado la guerra. Y bueno, eso ha sido también una cosa tremenda en el conjunto del país, porque hasta hace muy poco tiempo, tiene que ver con las dinámicas de la guerra también, en un momento cuando la dinámica fuerte eran las masacres, el país, o las bombas, el país todo se sentía concernido. Pero en un momento recuerden ustedes cómo la dinámica, las estrategias de la guerra se cambiaron. En lugar de las grandes masacres y de los grandes atentados, comenzaron con el 1 a 1 a 1. Y entonces la sociedad se va acostumbrando. Todos los días hay un muerto, y no pasa nada, porque no hay eventos catastróficos grandes. Pero si uno mira en el largo plazo, lo que está sucediendo sí es una catástrofe. Es decir, es una catástrofe de los 250.000 o 300.000 muertos que no veíamos. Entonces, hay una gran parte de la sociedad que efectivamente no está enterada de lo que ha pasado, no está apropiada de lo que ha pasado, no se siente concernida de lo que le ha pasado, y sobre todo el mundo urbano, que es el mundo, digamos, que está más comprometido en la dinamización de la política en general. Entonces, yo no digo que la educación o que la escuela sea el eje de la transformación del país, pero sí pasa por la escuela, por la universidad, por la formación y por la apropiación del conocimiento de lo que ha pasado. Algo debe incidir, y esa es una tarea pues, que le corresponde todavía a los jóvenes en este país. Bueno, muchas gracias por el recuento sobre el pasado y presente de la memoria histórica en Colombia. La pregunta mía es muy sencilla y usted nos habló un poco de la relación que se establece, sobre todo en el tercer momento, entre lo que sería el centro político e intelectual en Bogotá y los territorios más periféricos. Y obviamente hay un tema que es el centralismo por una parte y la fragmentación exacerbada pues, de las regiones y lo local. La pregunta que tengo es qué papel podría jugar o ha jugado las instituciones regionales. ¿Las qué instituciones? Regionales, tipo Univalle, Universidad de Antioquia, esta sede. ¿Qué papel podría jugar en la construcción de una memoria histórica tal vez un poco más descentralizada que la de Bogotá, pero tal vez un poco más centralizada que la memoria histórica al nivel local? Sí. No, muchas gracias. Sí, yo creo que
Yo creo que es determinante. Nosotros en el Centro de Memoria Histórica iniciamos una estrategia que fue, ahorita no recuerdo bien cómo se llamaba, la creación de los centros regionales de memoria, y que eran alianzas de las universidades, principalmente eran como las que llevaban la batuta en esto, con las organizaciones sociales locales. Es decir, se necesita, y es clave, el compromiso de las universidades, porque parten de una institucionalidad ya creada, fuerte, potente en las regiones. La universidad tiene un eco muy fuerte en las regiones. Digamos, en general, las universidades regionales son muy respetadas en su propio territorio, entonces pueden liderar procesos y pueden generar alianzas. Ese trabajo se quedó inconcluso, pero creo que sí es un camino posible y creo que sí es un camino que hay que impulsar, porque uno ve lo siguiente: en medio de esta crisis que estamos palpando en este momento, yo oigo de mucha gente que va a los territorios, es que a pesar de esto, la gente en los territorios sí está con el clamor de la paz y haciendo tareas de paz y desarrollo de los acuerdos en su territorio. Lo que pasa es que eso no tiene ningún eco. Entonces, hay una práctica de defensa de la paz en el territorio, pero no hay un discurso político global que le permita la articulación a esas prácticas y a esas iniciativas locales en la escena nacional. Entonces, ahí puede jugar un papel enorme. Yo creo que en ese sentido el eslogan que levantó Sergio Jaramillo, pues, de la paz territorial, de la necesidad de volver la paz territorial el motor de todo el proceso, sigue teniendo muchísima validez, porque pronto puede ser que estemos quizás otra vez en la repetición de ese proceso, que exigencias de paz desde las regiones, que es donde se está viviendo el drama de la guerra, también obliguen al centro político a moverse hacia otro lado. Porque digamos, lo que ha sido paralizante en estos últimos meses es que yo creo que la sociedad colombiana está esperando que el centro se mueva hacia algún lado, y no se mueve hacia ningún lado. Y no moverse a ningún lado es dejar que la guerra siga haciendo su tarea todos los días. Eso ha sido lo que ha pasado. Entonces, digamos, yo me hago a la ilusión entonces de que este sentido del alcance, de las dimensiones de lo que es la paz en el cotidiano de las regiones comience a encontrar estos núcleos, y no solamente encontrarlos, sino que nosotros nos volvemos responsables. Si tenemos conciencia de que ese puede ser un elemento dinamizador, pues deberíamos convocar a la universidad pública a tener un papel mucho más activo, no a la universidad pública, en general a todas las universidades, a todo el mundo universitario, a los centros de investigación, a conectarse más directamente con el movimiento social y a darle salida a esa expectativa que ellos tienen de necesidad de consolidación de paz territorial. Tenemos espacio para más preguntas. Vamos a hacer otra ronda, al menos de 5. Entonces, primero acá, 2, 3. Bueno, empecemos con estas 3. Buenas tardes. Primero que todo, hola. Muchas gracias por su intervención. Mi nombre es Esteban Restrepo, soy estudiante de Ciencia Política. Tengo 2 preguntas concretas. Primero que todo, ¿cuál es su opinión con la nueva elección del nuevo director del Centro de Memoria Histórica y el manejo de la memoria? Paso. Okay. Paso. Bueno, está bien, ya. La segunda es directamente, ¿cuál piensa usted que es el manejo o el trato que le van a dar de la memoria en este gobierno actual? Bueno, algo anunció sobre eso, bueno, no, sobre el director, me disculparán, pero yo me he hecho el compromiso a mí mismo de no adentrarme en ese tema. Eso es muy incómodo para alguien que ha estado en esa responsabilidad y tratar de darle lecciones a quien lo suceda. Pero sí, hay cosas que yo he enunciado de alguna manera implícitamente. Hay un giro realmente en la política del centro, visible en este momento, lo digo no porque dice, sino porque es visible, y que ya se ha anunciado, que es el desplazamiento de lo que eran las actividades eje del centro, que comienzan a minimizarse y a potenciarse otras, algunas que se veían también en la perspectiva de lo que nosotros hicimos. Por ejemplo, se le baja muchísimo a la investigación. Esa es una línea que yo veo. Se le baja muchísimo al proceso de investigación. Hay el plan de delegar más los procesos investigativos a Colciencias. Ahora,
Yo no sé si el director o esas directivas tengan conciencia de lo que es delegar procesos de investigación a conciencias. Lo que hemos tenido que ver con conciencias, lidiar con proyectos de investigación con conciencias, como centro también lo hicimos, pues sabemos las enormes trabas burocráticas y las dificultades que eso tiene para la implementación. Pero es como de alguna manera también renunciar a la dirección política de la investigación. Yo le entrego a usted esa tarea porque yo con ese chicharrón no me meto, digamos, hay un mensaje muy complicado en términos políticos. Y bueno, para nosotros, digamos, era inocultable que el compromiso con la memoria era un compromiso político en el buen sentido. Es decir, se necesita un posicionamiento, un direccionamiento. Cuando uno dice, mi prioridad son las víctimas, estoy haciendo la afirmación política fundamental. Yo eso no lo puedo probar desde la teoría kantiana o aristotélica, no sé qué, no, es una definición política la que estoy haciendo para ubicarme en la sociedad y ubicar el sentido del conocimiento en el cual yo estoy inmerso. Segundo tema, lo dije, yo creo que lo dije más que explícitamente, me estás obligando a ir a terrenos donde yo no quiero meter, pero para poner temas complejos, el tema de la relación con los militares. Nosotros trabajamos con los militares. El problema no es trabajar o no trabajar con los militares, sino cómo se trabaja con ellos. Para nosotros fue muy difícil entablar ese proceso de una conversación sobre la memoria y sobre la verdad con los militares. Tremendamente complicado. Pero veíamos que ellos también estaban ya metidos en un proceso de construcción de memoria. Ellos tienen un terreno gigantesco, enorme ya para la construcción de su gran museo. Crearon una dirección a nivel de Comando General del Ejército de Memoria, es decir, la memoria se le volvió un punto central en la estructura militar. Ellos entraron, digamos, también pensémoslo bien naturalmente, en la competencia por las memorias. El miedo de los militares colombianos es a que les pasara, decían ellos, y lo dicen todos los días, a que les pasara a ellos lo mismo que le había pasado con las dictaduras o en los procesos postdictatoriales del Cono Sur o incluso en el Perú. El Perú era un ejemplo claro. En el Perú ellos elaboraron una contramemoria del informe de la Comisión de la Verdad. Un informe que no tuvo ninguna incidencia en la sociedad, absolutamente ninguna incidencia en la sociedad. Pero más los del sur, digamos los del sur que venían a alimentar la reflexión de los militares colombianos, pero que también entraban en debate con nosotros, nosotros no podemos permitir que se construya una memoria en la cual nosotros somos los únicos responsables. Esa es la preocupación. El tema es de la responsabilidad. ¿Quién carga con la responsabilidad? Entonces, yo creo que en el caso colombiano hay cosas complicadas, pero hay cosas interesantes también de lo que pasó, de este último proceso. Y una de las cosas interesantes es que los militares entraron al proceso de paz, o sectores de los militares entraron al proceso de paz. Si los militares entran al proceso de paz, pues tú también tienes que darle, así como le das a la insurgencia, le tienes que dar también caminos de salida. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar desde un punto de vista de las víctimas con los militares? Nosotros, primer punto, no le vamos a hacer la memoria oficial a ustedes, porque la memoria que ellos quieren construir de partida, pues es lógico también, son una institución, son un aparato y quieren construir la memoria del ejército triunfante sobre la subversión, que todavía lo siguen echando a pesar de que esto fue un proceso negociado. Pero es una memoria, es la memoria heroica y es la memoria de que los perpetradores fueron los otros a los cuales vencimos, es decir, negación absoluta de toda responsabilidad. Entonces digo, nosotros hacemos memoria con ustedes allí en donde los podamos encontrar a ustedes también como víctimas, al igual que cualquier otra víctima. Digamos, allí en ese terreno en donde nos encontremos con ustedes, digamos, en el campo de la humanidad, de la guerra. Entonces, ¿cuál fue ese punto que encontramos de partida? Las minas antipersonas. Ustedes en las minas antipersonas son víctimas a la luz del derecho internacional humanitario en Colombia y en cualquier parte del mundo. Hay unas violaciones por parte de la insurgencia en el modo como se libró la guerra con ustedes. Y empezamos un trabajo sobre eso, de minas, y hay unos informes, y hay unos videos, hay muchísimos materiales sobre eso, y eso nos llevó a trabajar con ellos en batallones en muchas partes del país.
E iniciamos varios procesos de memoria con ellos, pero obviamente ellos siempre quieren ir por más, porque finalmente para ellos el tema es eso, la justificación de su rol en la guerra. Eso es. Y por eso entonces, Comisión de Verdad y JEP se vuelven centrales hoy. Pero es que todos los actores, no solamente ellos están en eso. Cuando se hace el informe de memoria histórica del conflicto ese que se creó de la Comisión Bipartita de Gobierno y FARC para construir la memoria del conflicto, pues finalmente también ahí había una apuesta de las FARC. Estaba la apuesta de la FARC, es decir, el origen del conflicto, ¿dónde está? Entonces el tema fue ese, digamos, para los historiadores, la periodización, el origen, ¿dónde está el origen del conflicto? Porque en el discurso estatal el origen del conflicto está en los años 60, ¿sí? Entonces, ustedes, insurgencia, desde los años 60 hasta hoy son los responsables de la guerra. ¿Qué hacen las FARC? Dicen, no, es que nosotros somos fruto de la violencia de 2, 3 o 4 décadas anteriores. Entonces no nos pongan a nosotros a asumir de entrada el nivel de la responsabilidad de lo que ha pasado. Si vamos a orígenes, entonces vamos allá y entonces el que debe estar enjuiciado es el Estado porque fue el que generó esta guerra. Es decir, eso para decir, es que son temas gruesos de sociedad. El tema de responsabilidad es un tema grueso de sociedad y nadie va desarmado a ese debate sobre la responsabilidad. Cada uno tiene su visión y por eso entramos a un terreno. Lo que tiene de interesante las negociaciones también en eso es que pone la memoria, el pasado, en el centro de la negociación también. Finalmente es eso, es en el centro. Pero es una negociación que no tiene fin. Esa es una confrontación que seguirá y que va a seguir de las interpretaciones del sentido del pasado. Lo importante es que se acepte que hay unas normas, unas reglas para definir esas diferencias que parecen insalvables en el terreno discursivo sobre el sentido del pasado. Hay unos acuerdos, hay unos mínimos sobre eso, hay unos mínimos que no son transables, hay unas cosas sobre las cuales podemos discutir y podemos tener visiones diferentes, pero no son transables. Tú no puedes transar sobre los desaparecidos, no puedes transar sobre los falsos positivos, no puedes transar, eso no es negociable, la verdad sobre eso no es negociable, ¿no? Tú puedes negociar sobre las medidas de salida, sí, sobre los conflictos institucionales o interinstitucionales o sobre las líneas de responsabilidad. Los militares siempre lo que te dicen es, nosotros obedecemos órdenes, entonces nosotros en toda la guerra siempre aparecemos a la última como los malos, pero nosotros lo que hemos hecho es obedecerle a los políticos en los territorios y a nivel nacional. Entonces juzguen a esos. ¿Te das cuenta? Todos tenemos como una explicación del sentido de cuál es el lugar de la responsabilidad. Y tenemos que asumir que ahí hay un debate, y que hay un debate pues, sano, que es parte de la sociedad, que es inevitable absolutamente de la sociedad, pero que hay unos raseros mínimos a partir de los cuales tiene que darse ese debate. Muchas gracias. Hace un año, más o menos, el Centro Nacional de Memoria trajo acá a Medellín una pequeña muestra de lo que se está planeando con el relato del museo. Cuando tenías la posibilidad de entrar, y recuerdo bien, bueno, no recuerdo bien, hasta donde recuerdo, uno entraba y miraba como el asunto en La Guajira, todo el territorio de la Sierra Nevada, después Putumayo, después Montes de María, creo. Había toda una colección ahí de relatos que para quienes de una u otra manera hemos estado en contacto con eso, pues, pues tocaban fibras muy sensibles, pero uno miraba a muchos chicos de colegio que tal vez de una u otra forma terminaban incluso banalizando un poco la memoria, poniéndose en contacto con eventos que tal vez se convertían un poco en un relato casi que amarillista. Recuerdo que había una planta de coca ahí y todo el mundo, una planta de coca. Profe, quisiera conocer cuál fue como el debate en el Centro de Memoria Histórica para intentar construir esta propuesta y que la memoria como categoría pues legitimadora no se termine banalizando y construyendo, o sea, y perdiendo una oportunidad que es tan poderosa de construir pues como de institucionalizar, no, bueno, de establecer estos relatos
con toda la potencia que tienen, que no terminen pues banalizándose, cosificándose o instrumentalizándose. No sé cómo fue la discusión que se hizo allá en el centro. Okay, no, gracias, sí, no, muy importante esa pregunta porque fue un larguísimo proceso, digamos, de conversación entre nosotros, pero sobre todo de conversación social. Ese guión que se vio fue producto por lo menos de 3 años de consultas regionales. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted que se ponga allá en el Museo Nacional de la Memoria? Que yo creo que es de las pocas ocasiones en las cuales realmente se ha hecho un ejercicio de eso previo a la construcción física de la memoria. Entonces, hoy podemos decir, o decíamos ayer, dejamos un guión armado socialmente consultado. Pero sí, obviamente que ya en términos de lenguajes, cómo se pone y cómo se visibiliza, bueno, eso ya es un problema de comunicadores, eso es un problema de… Realmente entró mucho mundo sobre eso. La Dirección de Memoria Histórica no solamente circuló por el sur del continente, Chile, Argentina, fue al Canadá, al museo que acabo de ver también, un museo muy impresionante, muy digital, y consultó como todas las posibilidades de cómo se han creado y cuáles han sido las reacciones sociales a ello. Siempre es muy difícil llegar a una concesión de algo que uno puede decir, esto es invulnerable, digamos, a la crítica también. El museo va a ser un texto, el museo hay que aceptarlo, es un texto y es un texto de debate, y hay que construirlo asumiéndolo así, como un texto de debate. Pero es obvio que los puntos de partida ahí son definitivos. Sí, si tú construyes el texto a partir de las víctimas o si lo construye a partir de quienes se consideran que son los legítimos vencedores en la guerra, para ponerlo así de manera simple. Esa discusión va a seguir. Entonces, hoy la discusión, por ejemplo, con nosotros la discusión era, vamos a hacer un museo alternativo. Vamos a hacer un museo de las fuerzas militares y ustedes siguen ahí con el de ustedes y aprendemos de ustedes y todas las cosas. No sé, hoy me parece que la discusión se está dando es en buscar un espacio dentro de ese propio museo para poner la historia y la visión de los militares dentro del cuerpo mismo del museo. Complicadito, complicadito, complicadito. Entonces, ahí hay un giro. Hay un giro tremendo. Pero sí, digamos, ahí la discusión también es cuándo ser directo y cuándo ser simbólico y cuándo no ser tan demasiado simbólico como para que la persona del común realmente capte el mensaje. Digamos, si lo de la plantica de coca, es así, tú lo puedes leer de mil maneras. Es decir, la plantica de coca es reconocer que el tema de la droga aquí es un tema central en el país y es un tema central del conflicto. Y sí, bueno, tú lo puedes banalizar, la plantica tan bonita allá y ¿por qué no nos llevamos una para el jardín nuestro? Sí, esa cosa puede ser muy perversa, pero uno puede, digamos, recurrir sí al otro lenguaje muy eficaz y por eso, sí, yo creo en términos de memoria sí es muy importante estar alerta a todas las posibilidades comunicativas. Si ustedes ven, por ejemplo, el impacto que ha tenido la exposición de Jesús Abad Calorá en el país en este momento es impresionante. La imagen. Entonces, la imagen más que un relato súper sofisticado está conmoviendo al país. No sé cuántas personas han ido ya a ver esa exposición de Chucho en Bogotá, no sé, ya son miles y miles más, yo creo que pasan ya de los 100.000 y las regiones lo están reclamando y hay peticiones de que se ponga en circulación a nivel internacional y demás. Entonces, a través de la imagen, de ese registro, y Chucho haría parte entonces de esa memoria que fue anterior a la memoria institucional en ese sentido, Chucho trabajó con nosotros en el grupo de memoria histórica también, está teniendo mucho más cabida, porque el registro visual como que no admite debate. Chucho puede decir frente al muerto, frente al degollado, frente al que sea, bueno, Chucho no hace eso porque él no pone sangre y tal vez por eso se comunica tan potentemente con la gente, porque en imágenes que son no desafiantes, sino conmovedoras, simplemente él manda la puntada dura sobre lo que quiere transmitir. Pero lo que quiero decir es sí, que ese lenguaje también
ese debate sobre qué poner y cómo poner es tremendo, porque es un debate inagotable. Todas las regiones quieren estar en el Museo de la Memoria, todos los tipos de víctimas quieren estar en el Museo de la Memoria, es natural. Desde ustedes, cuando se inició el debate sobre quién va a La Habana, primero todas las víctimas querían ir a La Habana, todas las organizaciones sociales querían ir a La Habana. Y cuando vieron que no podían ir todas las a La Habana, entonces comenzaron a decir, vamos a organizar nuestra propia Comisión de la Verdad. Entonces, la Comisión de la Verdad de las Mujeres, la Comisión de la Verdad de los Campesinos, la Comisión de la Verdad, no estoy banalizando, sino que es parte de la dinámica social. Todo el mundo quiere poner su verdad en un proceso de negociación. Es decir, la centralidad de la memoria, que sí, digamos, todo el mundo quiere que se haga pública de alguna manera su verdad. Porque es que el tema con la guerra y la superación de la guerra es la lucha por el reconocimiento. Que todo el mundo sepa que a mí me dolió esta guerra, que perdí yo en esta guerra. Y quiero no solamente cargarlo yo, sino que todo el mundo se haga cargo también de ese dolor mío. Ese es el sentido de poner en público la memoria, ¿no? En fin. Buenas tardes, profesor. Usted ahora en su exposición mencionaba de quién hace la memoria, y la memoria es un escenario en disputa entre la institucionalidad y las comunidades, entre la centralidad y las regiones. Sí, señor. Entonces a mí me surgía la idea de que cuál es el papel de las academias de historia, que al fin y al cabo terminan siendo institucionalidad, también centralidad, de cómo apoyar esos procesos de construcción de memoria, teniendo en cuenta de que muchas de estas academias están conformadas por minorías de estudiantes que venimos de regiones. Entonces, ¿cómo apoyar esos procesos de construcción? ¿Las academias de historia? No entiendo. ¿Sí? ¿A qué academias me estás refiriendo? Pues departamentos de historia. Ya, perdón, pensé que eran las instituciones academias. No. Ahí me perdí, pero yo estaba pensando en eso cuando estaba armando la pregunta. Perdón, ¿me puedes repetir? Me perdí. O sea, teniendo en cuenta de que los departamentos de las universidades que enseñan historia hacen parte también de la institucionalidad, pero en su minoría están conformados también por estudiantes de las regiones. Sí, claro. ¿Cómo apoyar esos procesos de construcción de memoria en las regiones, teniendo en cuenta de que es un escenario en disputa entre institucionalidad y comunidades? Ok. Sí. Bueno, eso hace parte un poquito de unas preguntas iniciales y es el compromiso también de los docentes de cómo abrir esos espacios. Porque uno, cuando está en la academia, yo estaba hace un rato, ya salió Calvo, estuve mirando el archivo digital de todo lo que ellos tienen ahí, y yo mirando ese archivo, el tipo de documentos que hay, decía, caramba, mire, si todos los estudiantes, antes de entrar a la primera clase de historia, conocieran este archivo, de ahí saldrían con unas preguntas totalmente diferentes a las que comenzamos a rutinizar. La academia entra en muchas rutinas, digamos, comienza el estudio, entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿cómo es que reaccionan, yo qué sé, cómo reaccionan los grupos armados en la región X al planteamiento institucional de los caminos para la construcción de la memoria? Entonces, a los 2 años tienes 100 escuelas y 200 estudiantes haciéndose la misma pregunta. Hay una rutinización tremenda a volver sobre el mismo problema. Y realmente lo que uno como académico y como profesor debería es estar inventándose todos los días, no repitiendo las mismas soluciones, sino inventándose nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas son las que nos permiten avanzar. Ahora, sí, yo creo que la academia, por sí misma entendida en ese sentido, digamos, de las instituciones de producción de conocimiento, no las conocemos las academias institucionales, afortunadamente tienen más ventaja, obviamente, son instituciones, y a veces instituciones estatales, pero el margen de autonomía que tiene una institución educativa, y eso ya por la tradición, eso ya es por siglos acumulado, digamos, ningún gobierno le va a decir a la Universidad Nacional cómo tiene que explicar el conflicto en Colombia. Eso no cabe, ¿cierto? No cabe. Es decir, hay una autonomía construida
socialmente, históricamente, de que ese es un terreno del saber y que el saber se comunica con el poder, pero tiene una autonomía frente al poder. Entonces, sí. Bueno, no, bueno, es claro, sí, ese es otro debate, claro. No, ahí totalmente de acuerdo. Ese es el problema de una institución como el CIE. Que instituciones como Colciencia, pero eso no pasa solamente aquí, sino en todos los países hay más o menos aparatos equivalentes, es como que riñe con esto que estoy diciendo, con la autonomía que debe tener el saber y las posibilidades que debe tener el saber con la constitución de entidades que reglamentan el saber, reglamentan las líneas de desarrollo del saber. Entonces lo que hacen es, en lugar de promover desarrollos sociales, de pronto castrar las dinámicas sociales. Entonces, eso es una tensión. Yo sé que también apoyan, también a veces cumplen el papel de promover, de impulsar. Yo estuve en esos comités de conciencia y eso era un problema muy grande, porque uno de los problemas era, claro, que son aparatos tremendamente centralizados de la investigación. Entonces, ahí, hablando de esas rutinas, entonces, el financiador de proyectos tiende a apoyar siempre los mismos proyectos a las mismas universidades, a los mismos grupos de investigación. Es una dinámica absolutamente perversa, digamos, comprensible, pero al mismo tiempo es perversa. ¿Cómo así que siempre le vas a dar plata a la misma universidad, a los mismos grupos de investigación y las regiones esperando a que le lleguen sus propios recursos? Entonces, las regiones apartadas que no tienen los recursos, no tienen ningún recurso de ningún sentido, pues se están reproduciendo sobre la propia debilidad de sus estructuras de conocimiento y de producción de conocimiento. Entonces, bueno, el tema estaba, y se abrieron concursos entonces, para eso, que para nivelar y entonces privilegiar los grupos regionales sobre los grupos más centrales y ya más desarrollados. Pero hasta donde yo estuve, eso no fue muy exitoso. Sí, no fue muy exitoso porque finalmente terminaban siendo muy pobres, con muchos problemas los resultados que se producían. Entonces, ahí se necesitan políticas de más largo plazo, no es simplemente de abrir una cadena de concursos 1 o 2 años, sino obviamente que son políticas de largo plazo, cómo fortalecer la investigación en la región. Eso no se resuelve con una medida de conciencias para 2 años, es decir, de darle unos cuantos millones a las regiones, que son problemas muy estructurales de las regiones, con la cadena de conocimiento central del país, pero también del compromiso de los gobiernos locales con ellos y de los estímulos que pueda tener algún académico de ir a una u otra universidad. Un académico grande en Estados Unidos puede circular por 20, 30, 40 universidades y se siente bien ubicado. Aquí si de pronto alguien le dice, no, váyase de Bogotá, entonces váyase, yo no sé, a la universidad en el Oriente Antioquia, no, pero es que yo que me voy a ir por allá a la provincia. Entonces, porque hay una mirada también despectiva sobre esa descentralización y esa regionalización posible del saber. Pero en fin, no, es complicado. Yo no tengo una respuesta concreta a ti, pero yo sí creo que sabiendo el potencial que tiene la academia en ese sentido que tú dices, la institución educativa, yo creo que la iniciativa tiene que surgir de quienes están recibiendo ese saber en este momento, y de la iniciativa de los propios estudiantes y también obviamente de los propios profesores, que para renovarse tienen que seguirse haciendo esas nuevas preguntas que está requiriendo la sociedad. Y yo creo que la ventaja también, la ventaja que tiene uno frente a estas dinámicas, esta sociedad tan tremendamente dinámica, porque es que Colombia también es socialmente de un dinamismo tremendo que te atropella. Las posibilidades de investigación también son enormes, si se estimulan bien son enormes, las posibilidades de invención son enormes. De eso nos damos cuenta nosotros solamente cuando viene el extranjero a ver lo que pasa en Colombia. El dinamismo de la historia en este país, de la disciplina, de la historia como disciplina, de las ciencias sociales como disciplina, no tiene casi paralelo en el mundo, realmente hoy, y eso lo valora la gente, inmediatamente lo palpa. Podemos tener muchas debilidades, podemos tener debilidades en el análisis teórico, en los análisis comparativos, yo qué sé, pero en términos de la dinámica de la investigación social, esto es un hervidero tremendo de ideas y de productos, de producción. Es un país tremendamente rico en la producción y rico en el debate. Una de las cosas que impresiona también es para un extranjero cuando ve
un congreso de historia. Abres un congreso de historia en Inglaterra y pues van 100 personas. Entonces cuando se abre un congreso de historia aquí como en Armenia, no es que van 1.000, 1.500, 2.000 personas para un extranjero. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, esto parece un evento de rock. Entonces, sí, quiero decir que hay una sensibilidad ahí, a flor de piel que está reaccionando frente a las necesidades de la sociedad, que hay que fortalecer y que hay que encauzar. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, gracias al doctor Gonzalo Sánchez Gómez por abrir esta lección inaugural del área curricular de Ciencias Humanas y Sociales. Le damos un aplauso.